La centralita M7000CB Evo es un controlador automático de transferencia. Cuenta con dos entradas de voltaje trifásico, las cuales pueden ser dos alimentaciones de CFE o una alimentación de CFE y la planta de emergencia. La centralita de conmutación cuenta con doble alimentación, lo que significa que puede operar con corriente alterna y corriente directa o solamente con una de las dos. Los voltajes de alimentación pueden ser de 12, 24 y 48 volts de corriente directa o de 220 a 240 volts de corriente alterna. Cuenta con dos displays de LEDs, 3 dígitos 7 segmentos, 20 LEDs para indicar el estatus del equipo y 8 teclas para la operación de la transferencia. Cuenta con puertos de comunicación RS232 y RS485 para control y supervisión, así como dos entradas digitales programables y tres relevadores programables de salida. La centralita de conmutación cuenta con dos displays, uno para visualizar los voltajes de la línea principal y otro para la línea secundaria. Estos displays también nos sirven para visualizar los parámetros de programación y las alarmas del equipo. Por medio de las teclas que se encuentran debajo de cada display, es posible visualizar los voltajes del sistema eléctrico. La combinación de los LED rojos nos indican el voltaje visualizado. Los voltajes indicados van a depender del sistema configurado, el cual puede ser de una, dos o tres fases. La visualización de los voltajes puede llevarse a cabo tanto en el display de la línea principal como en el de la línea secundaria. Después de un minuto de no presionar una tecla, el display regresa a la medición por default, la cual corresponde al promedio del sistema eléctrico. En caso de una alarma, el display ocupará el código de la alarma correspondiente. Para visualizar una medición en este caso, es necesario presionar la tecla debajo del display. En la parte inferior se encuentran los LEDs y botones para el control de los comandos motores de la línea principal y la línea secundaria. Los LEDs de estado de los comandos motores nos indicarán en color rojo el comando motor que se encuentre cerrado y en color verde el comando motor que se encuentre abierto. En la parte inferior se encuentran tres LEDs para cada comando motor, normal y emergencia. El primer LED indica el estado del contacto auxiliar de cada comando motor. Para el contacto auxiliar abierto, el LED se visualizará en color verde y para el contacto cerrado en color rojo. El segundo LED indica el estado del interruptor para el caso de interruptores extraíbles. El LED estará encendido cuando el interruptor se encuentre desconectado. El tercer LED encendido indica que el interruptor se ha disparado. En la parte superior derecha se encuentran los LEDs de alarma y alimentación. El LED de alarma se encenderá cuando uno de los parámetros de programación se encuentre fuera de los límites establecidos. El LED de alimentación indicará la presencia de voltaje de alimentación auxiliar, el cual puede ser de corriente alterna o corriente directa. Del lado derecho de la centralita de conmutación se encuentran los botones de comandos de control. La tecla Set, en combinación con la tecla Reset, sirve para ingresar a los parámetros de programación. Los botones Out y Man sirven para poner la centralita en modo automático y manual respectivamente. El botón Reset sirve para bloquear la centralita de conmutación. Se recomienda esta opción para cuando se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en la planta de emergencia. El mando motor tiene la función de hacer los procesos automatizados de cierre y apertura por medio de las señales de la centralita de conmutación. El mando motor cuenta con dos ventanas de estado, una para visualizar el estado del resorte y la otra para visualizar el estado del interruptor. El mando motor cuenta con dos funciones, automático y manual.
Para hacer el cambio de las funciones se debe presionar el botón de bloqueo. Para poder llevar a cabo la operación de cierre del mando motor en modo manual, se debe cargar el resorte por medio de la palanca correspondiente, hasta visualizar en la ventana de estado del resorte la palabra cargado. Una vez cargado el resorte, se realiza el cierre con el botón correspondiente. Para realizar la apertura del mando motor, se presiona el botón correspondiente. Los mandos motores cuentan con dos tipos de bloqueos, uno mecánico y uno eléctrico. Estos bloqueos tienen la función de evitar que los dos interruptores se cierren al mismo tiempo. Estando el interruptor normal cerrado, no se permite el cierre del interruptor de emergencia. Al intentar cerrar el interruptor de emergencia, la ventana de estado del interruptor indicará la bandera a la mitad de su posición. Esta cambiará a la posición de cerrado hasta que se abra el interruptor normal. El bloqueo eléctrico se lleva a cabo a través de bobinas de disparo instaladas en el interior de cada uno de los mandos motores. En la parte interna del control de la centralita de conmutación se encuentran dos interruptores termomagnéticos. Estos interruptores se encuentran alimentados en paralelo con cada una de las alimentaciones del tablero, normal y emergencia. El procedimiento para la operación de la centralita en modo manual es el siguiente. Al presionar el botón MAN en la centralita, las operaciones de los mandos motores se controlan con los botones correspondientes a la línea principal y a la línea de emergencia. Los LEDs de estado de los mandos motores indicarán lo siguiente. Se visualizarán en color rojo cuando el mando motor correspondiente se encuentre cerrado y en verde cuando se encuentre abierto. Durante una función de operación de los mandos motores, el LED correspondiente al mando motor que se encontraba cerrado se visualizará parpadeando durante esta operación. En este modo, los mandos motores pueden manipularse por medio de los botones correspondientes a cada línea. Es importante que en este punto los mandos motores se encuentren en la función auto. Solamente la centralita de conmutación se deberá cambiar a la función manual. El botón Reset sirve para bloquear todas las funciones de la centralita de conmutación. Se recomienda colocar la centralita en esta función cuando se realicen labores de mantenimiento en la planta de emergencia. La prueba de funcionamiento en modo automático se lleva a cabo de la siguiente forma. Por medio del interruptor termomagnético de control se simula la ausencia de tensión en la línea principal. Al detectar la ausencia de tensión, la centralita manda la señal de arranque al generador y en la pantalla aparecen las letras STA. La planta de emergencia deberá estar en modo automático y el interruptor principal de la planta deberá estar cerrado. La centralita realizará la transferencia hasta que detecte el voltaje de la planta de emergencia. El voltaje y la frecuencia de la planta de emergencia deberán encontrarse dentro de los parámetros programados en la centralita. La señal de arranque que se manda a la planta de emergencia se realiza a través de un contacto seco conectado en las clemas 9 y 11 de control. Para verificar que la centralita está mandando la señal de arranque al generador, es necesario medir continuidad entre las clemas 9 y 11, mientras en el display se muestre la palabra STA. Una vez que se estabiliza el voltaje de la planta de emergencia, la centralita realiza la transferencia entre el mando motor normal y el mando motor de emergencia. En este punto se pueden visualizar los voltajes de la planta en el display correspondiente a la línea secundaria.
El LED de estado del mando motor de la línea secundaria se visualizará en color rojo. Para realizar la retransferencia es necesario cerrar el interruptor normal de control. Al hacer esto, la centralita detectará el voltaje en la línea principal. La centralita procede a monitorear el voltaje y la frecuencia durante 15 segundos. Una vez que el voltaje y la frecuencia se estabilizan, la centralita realizará la retransferencia llevando a cabo los siguientes pasos. 1. Abre el mando motor de emergencia y carga el resorte automáticamente. 2. Cierra el mando motor correspondiente a la línea principal. 3. Inicia el tiempo de enfriamiento de la planta de emergencia. En este punto se visualizará en el display de la línea secundaria las letras COO. Durante este tiempo la planta se mantiene funcionando en vacío, de tal forma que si en este tiempo llega a ocurrir una ausencia de tensión, la centralita realizará la transferencia nuevamente. Una vez que concluye el tiempo de enfriamiento, el contacto seco de la centralita, clemas 9 y 11, se abre. Por lo general, las plantas de emergencia tienen un tiempo de enfriamiento adicional, por lo que es posible que la planta continúe funcionando este tiempo.